Ariana estaba sentada en primera clase, como cualquier niña de 9 años que viaja con su familia. Todo parecía normal. El murmullo del avión, el brillo del pasillo, la emoción de un viaje más. Pero en un instante, algo cambió. Una mirada cargada de desprecio, un pensamiento cruel que nadie dijo en voz alta, y de repente, su inocencia se convirtió en un problema. Nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. ¿Cómo puede una niña ser atacada solo por el color de su piel en un lugar que debería ser seguro? Lo que pasó después cambiaría su vida y revelaría la verdad de un mundo que prefiere mirar hacia otro lado. Hasta ese día, la vida de Ariana Johnson había sido tranquila, incluso privilegiada a los ojos de muchos. Tenía solo 9 años, una sonrisa tímida y una curiosidad infinita por el mundo. Había crecido viajando, acostumbrada a aeropuertos, hoteles y aviones, aunque sin entender del todo por qué su rutina era tan distinta a la de otros niños. Para ella, volar en primera clase no era un lujo, sino simplemente parte de su normalidad. Aquella mañana, Ariana se despertó emocionada. El viaje prometía ser corto y cómodo, uno más en su lista de experiencias. Su madre la ayudó a prepararse, revisando que todo estuviera en orden antes de salir rumbo al aeropuerto. No había prisas, no había nervios, solo la calma de quien confía en que el mundo es un lugar seguro. Ariana abordó el avión con la inocencia intacta, observando cada detalle con atención. Los asientos amplios, el brillo metálico de los pasillos, el murmullo bajo de los pasajeros acomodándose. Para ella, todo era fascinante. Se sentó en su lugar, abrazando una pequeña mochila, esperando que el vuelo comenzara. Lo que Ariana no sabía era que, en ese espacio que parecía tan controlado y profesional, también existían prejuicios silenciosos, miradas que juzgan sin palabras, pensamientos que se forman sin razón. En un entorno donde todos parecían iguales, alguien ya había decidido que ella no pertenecía allí. Nada había ocurrido aún, nadie había alzado la voz, pero el aire empezaba a sentirse diferente, cargado de una tensión invisible, un gesto mal interpretado, una suposición peligrosa, y una mente cerrada que estaba a punto de convertir un vuelo común en una experiencia que marcaría a Ariana para siempre. Todo comenzó con pequeños detalles que, por sí solos, parecían insignificantes. Ariana se movió en su asiento, mirando por la ventanilla, apoyando la frente contra el cristal frío. Sus pies no alcanzaban del todo el suelo y balanceaban con suavidad, como lo haría cualquier niña esperando que el avión despegara. Pero no todos los ojos que la observaban lo hacían con la misma inocencia. Desde la cabina, una mirada se desvió hacia primera clase más de una vez. No fue curiosidad, fue desconfianza. La presencia de Ariana empezó a incomodar a alguien que llevaba décadas acostumbrado a decidir quién pertenecía y quién no. Su uniforme impecable contrastaba con una mentalidad vieja, rígida, cargada de prejuicios que nunca habían sido cuestionados. El ambiente cambió de forma casi imperceptible. El personal se movía con normalidad, pero la tensión crecía como una sombra alargada. Ariana no lo notó al principio. Seguía siendo una niña, ajena a la idea de que su color de piel podía convertirse en un problema. Sin embargo, algunas miradas duraban más de lo normal. Algunos gestos se volvían fríos. Algo estaba fuera de lugar. La situación escaló cuando una figura de autoridad decidió actuar. No hubo gritos ni escándalo inmediato, solo una actitud que dejaba claro que Ariana estaba siendo observada, evaluada, juzgada. Se asumió que no debía estar allí, que su presencia era un error, que alguien como ella no encajaba en ese espacio reservado para otros. Ariana empezó a sentirse incómoda sin entender por qué. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, se encogió en el asiento,
abrazando con más fuerza su mochila, como si fuera un escudo. No había hecho nada malo, pero su cuerpo reaccionaba al ambiente hostil. Los niños perciben el peligro incluso cuando no saben ponerle nombre. La injusticia se volvió más clara con cada minuto que pasaba. El trato no era el mismo. La paciencia desaparecía. La mirada dura volvía una y otra vez, cargada de desprecio. En la mente de aquel hombre, la imagen de Ariana no era la de una niña, sino la de un estereotipo cruel, deshumanizante. Un pensamiento que jamás debió cruzar la mente de alguien con poder sobre la vida de otros. El avión seguía en tierra, pero la situación ya había alcanzado un punto crítico. Algunos pasajeros comenzaron a notar que algo no estaba bien. El silencio se volvió pesado. Ariana bajó la mirada, confundida, sintiendo por primera vez una vergüenza que no le pertenecía. Ese momento, aparentemente pequeño, estaba marcando algo profundo dentro de ella. Y entonces ocurrió lo impensable. Una acción cargada de odio silencioso, una decisión tomada desde el prejuicio, cruzó una línea invisible. Lo que debía ser un vuelo tranquilo, se transformó en un acto de discriminación tan claro como doloroso. Ariana fue reducida, humillada, etiquetada sin razón alguna, sin defensa, sin entender por qué. Nadie sabía aún quién era realmente la niña sentada en primera clase. Nadie imaginaba que, mientras el abuso crecía, alguien caminaba por el aeropuerto con pasos firmes, a punto de subir a ese mismo avión. Una persona cuyo silencio no duraría mucho más. Una presencia que cambiaría el rumbo de todo. Porque el error no fue solo moral, fue estratégico, y estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada. El momento llegó sin aviso, como un golpe seco al pecho. La tensión que llevaba minutos creciendo finalmente explotó cuando la autoridad decidió ir más lejos de lo que jamás debió. Ariana ya no era solo observada. Ahora estaba siendo señalada, reducida a algo menos que humana. Su pequeño cuerpo quedó rígido, sus manos apretando la mochila con fuerza, mientras su mente infantil intentaba entender por qué el mundo se había vuelto tan hostil de repente. El silencio dentro del avión era insoportable. Nadie hablaba, pero todos sentían que algo terrible estaba ocurriendo. El poder mal utilizado se hacía evidente en cada gesto, en cada segundo que pasaba. Ariana sentía miedo, pero también confusión. No sabía qué había hecho mal, no sabía por qué la trataban así, solo sabía que quería desaparecer. Fue entonces cuando una nueva presencia cambió el aire del lugar. Pasos firmes avanzaron por el pasillo, cargados de una calma peligrosa. No era una calma débil, sino la de alguien que entiende perfectamente lo que está viendo y no está dispuesto a permitirlo. Los ojos de aquel hombre se posaron primero en su hija. Bastó una mirada para comprenderlo todo. El miedo, la humillación, la injusticia. El tiempo pareció detenerse. La autoridad que hasta ese momento se había sentido intocable, comenzó a dudar. Algo había cambiado. Ya no tenía el control absoluto de la situación. La verdad estaba a punto de salir a la luz y no había marcha atrás. La revelación fue devastadora. El error no solo había sido cruel, había sido monumental. La persona que había sido tratada con desprecio no era invisible, no era débil, no estaba sola. Su padre no era un espectador más, sino alguien con el poder de exponer, de confrontar y de exigir consecuencias reales. La arrogancia se transformó en pánico. El abuso quedó al descubierto frente a todos. Ariana no dijo una palabra, pero su silencio habló más fuerte que cualquier grito. Ese instante se convirtió en un punto de no retorno. Para el responsable fue el final de una carrera construida sobre prejuicios. Para los testigos fue un despertar incómodo. Y para Ariana fue el día en que entendió que el racismo existe, incluso en los lugares que prometen seguridad. El avión seguía inmóvil, pero la verdad ya había despegado, y nada podría detener lo que vendría después.
El vuelo terminó, pero la historia no quedó en el aire. Ariana volvió a casa físicamente a salvo, pero emocionalmente distinta. Algo en su mirada había cambiado. Por primera vez entendió que el mundo no siempre la vería como una niña, sino como un prejuicio. Su familia hizo todo lo posible por protegerla, explicarle que ella no había hecho nada mal, que la culpa nunca fue suya. Aún así, las heridas invisibles tardan más en sanar. La aerolínea enfrentó consecuencias públicas. El responsable fue removido, y el caso generó un debate incómodo que muchos preferían evitar. Pero la verdad ya estaba expuesta. Este no fue solo un incidente aislado, fue un reflejo de una injusticia que se repite cada día en aeropuertos, escuelas, calles y trabajos alrededor del mundo. Historias como la de Ariana nos obligan a mirar de frente una realidad dolorosa. El racismo sigue vivo, incluso en los espacios que prometen seguridad y respeto. La pregunta no es si existe, sino cuánto más estamos dispuestos a tolerarlo. Si esta historia te estremeció, no la olvides, compártela, habla de ella, porque el silencio es el mejor aliado de la injusticia. ¿Y tú, qué harías si esto le pasara a alguien que amas?